¿Cómo puede alguien caminar con Dios y aún así quedarse fuera de la promesa? Moisés lo tenía todo para terminar en victoria. Fue escogido desde niño. Habló con Dios cara a cara. Guió a un pueblo entero, a través del desierto, el hambre, la rebelión. Pero cuando llegó el momento de cruzar, Dios le dijo que no. Sube al monte, mira la tierra, pero no entres. Y así, el hombre que partió el mar con una vara, terminó sus días en silencio. Solo. Viendo desde lejos, lo que tanto había esperado. ¿Qué ocurrió en ese monte? ¿Qué fue lo que Dios vio, que nosotros no vemos? La historia de Moisés no terminó en Egipto. Tampoco en el desierto. Terminó en la cima de una montaña, con una conversación final que lo cambió todo. Y lo que ocurrió allá arriba no es solo parte del pasado. Tiene que ver contigo. Conmigo. Con todos. Así que quédate hasta el final. Porque lo que viene no es una historia más. Es una verdad que puede reordenar tu manera de ver a Dios. Y si este mensaje ya empezó a tocar algo dentro de ti, te pido una sola cosa. Dale clic al botón de suscribirse ahora mismo. Así no te pierdes ninguna revelación como esta. Comencemos. El sol no era suave ese día. No era el calor lo que pesaba. Era el silencio. Moisés conocía esa montaña. Pero esta vez, el ascenso se sentía diferente. Más lento. Más pesado. Más definitivo. Sus pies golpeaban la tierra seca. Cada paso levantaba polvo y recuerdos. Había subido montañas para hablar con Dios. Para recibir instrucciones. Para escribir en piedra lo que el pueblo debía obedecer. Pero esta vez, no llevaba tablas. No llevaba vara. Solo llevaba su cuerpo cansado. Y una orden clara. Sube al monte. Mira la tierra. Y no bajes. A lo lejos, el campamento quedaba atrás. Miles de personas que ni siquiera sabían que esa sería su última mirada. Nadie lo acompañó. Nadie lo despidió. Y él no lo pidió. Porque Moisés sabía que no todos pueden presenciar el momento en que Dios termina un capítulo. El viento golpeaba su rostro arrugado. No de vejez, sino de años de guerra. Guerra contra faraones, contra enemigos. Y contra un pueblo que muchas veces prefería volver a Egipto que avanzar a la promesa. Pero Moisés siempre obedecía. Incluso cuando no entendía. Incluso cuando dolía. Y esta vez, obedecía para morir. A medida que subía, cada paso parecía despertar un recuerdo. La zarza ardiendo. La voz que lo llamó por su nombre. Moisés, Moisés. El río convertido en sangre. Los gritos en Egipto. Las plagas. El día que el mar se abrió como si obedeciera su aliento. El canto de libertad al otro lado. Y luego, el desierto. Años caminando con un pueblo que nunca estuvo conforme. Quejándose del maná. Pidiendo agua. Dudando. Reclamando. Pero también, la roca que brotó agua. La nube que cubría de día. El fuego que alumbraba de noche. Y Dios. Dios en todo. Dios en cada paso. Dios en cada silencio. La cima no era alta. Pero el aire ahí era distinto. Moisés se detuvo. Respiró hondo. Miró el horizonte. Y ahí estaba. La tierra prometida. Verde. Viva. Lejana. Tan cerca y tan prohibida. Él la había soñado. La había defendido. La había creído. Pero no la tocaría. Y entonces, lo supo. Ese era el final. No fue un trueno. No fue una zarza. No hubo terremoto. Solo una voz. Suave. Firme. Clara como el primer día. Esta es la tierra que prometí a Abraham, Isaac y Jacob. Te he permitido verla, con tus propios ojos. Pero no cruzarás. Moisés no dijo nada. Solo miraba. El corazón no protestaba. Pero dolía. Él sabía por qué. No necesitaba explicación. En Meribá, cuando el pueblo pedía agua con rabia, Dios le dijo, háblale a la roca. Pero Moisés la golpeó. No una, sino 2 veces. Y gritó. Ese día, su obediencia fue vencida por la frustración. Y aunque el agua brotó, su destino cambió. No fue por odio.
No fue por venganza. Dios no lo estaba castigando. Dios estaba enseñando algo mucho más profundo. El que lidera debe representar mi carácter. Y yo no grito. Yo no golpeo. Yo hablo. Moisés se sentó sobre una roca. No tenía miedo. Tampoco tristeza. Solo un profundo respeto por el Dios que lo había guiado. Hasta el último paso. Miró al cielo. Y por un momento, lo entendió todo. Cada milagro. Cada prueba. Cada retraso en el desierto. Cada lágrima. Nada había sido en vano. Y aunque sus pies no tocarían la tierra, su propósito sí la había alcanzado. No hubo enfermedad. No hubo agonía. Dios mismo cerró sus ojos. Y lo recibió. La Biblia dice: y murió allí Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme al dicho del Señor. Y lo enterró en el valle, pero nadie conoce su tumba hasta hoy. Deuteronomio capítulo 34. Dios enterró a su siervo. Nadie más. Solo Él. Porque cuando Dios cierra una historia, lo hace con sus propias manos. Desde la cima, la tierra se extendía como un lienzo prometido. Verde. Amplia. Llena de futuro. Moisés la miró. Pero no la deseó. Porque algo en su interior sabía. Esa tierra ya no era para él. No porque no la mereciera, sino porque su parte en la historia ya había sido escrita. Él fue el libertador. El que abrió caminos. El que levantó los brazos mientras el pueblo peleaba. El que rogó por los necios. El que vio a Dios pasar y vivió para contarlo. Pero también fue el que dudó. El que se frustró. El que dejó que el enojo hablara por él. Y Dios no lo desechó por eso. Pero sí le marcó un límite. Muchos habrían pedido una segunda oportunidad. Una explicación. Un perdón con condiciones. Pero Moisés no. Porque Moisés entendía algo que pocos líderes entienden. Que obedecer a Dios hasta el final también significa aceptar cuando Él cierra una puerta. No todos los finales se ven como una victoria. Pero todos los que mueren en obediencia, mueren en gloria. Dios enterró a Moisés en un lugar que nadie conoció. Porque lo que venía ya no dependía de su figura. Venía Josué. Venía la conquista. Venía una nueva etapa. Y para que eso naciera, algo tenía que morir. No porque Moisés fuera un fracaso, sino porque su misión había terminado. Y eso también es parte del propósito. Desde ese día, nadie volvió a ver a Moisés. Pero su nombre no murió. Su legado no se apagó. Miles de años después, Jesús subiría a un monte. Y Moisés estaría allí. Sí. El mismo Moisés que no entró a la tierra prometida. Se paró junto a Jesús en el monte de la transfiguración. Al final, Dios sí lo dejó pisar una tierra santa. Pero no fue Canaán. Fue el monte donde la gloria del Hijo se reveló. Muchos piensan que Dios castigó a Moisés. Pero no. No fue un castigo. Fue protección. Dios sabía que la siguiente etapa no requería una vara, sino una espada. No un libertador, sino un conquistador. Y Moisés, con su corazón blando, no estaba hecho para destruir ciudades. Estaba hecho para formar corazones. Por eso, su tarea terminó donde debía terminar. No en derrota, sino en obediencia. Porque a veces, obedecer a Dios también significa soltar la promesa, para que otro la posea. Dios escribió la historia de Moisés con fuego, agua y polvo. La marcó con milagros, juicios y misericordia. Pero la cerró con algo mucho más sagrado. Silencio. No hubo alabanza. No hubo fiesta. Solo una tumba escondida. Y un legado que nadie pudo borrar. Porque lo que hizo Moisés no murió con él. Sigue vivo cada vez que alguien decide obedecer. Aunque no entienda. Aunque duela. Aunque no reciba todo lo que esperaba. La mayor revelación no está en lo que Moisés no recibió, sino en lo que sí recibió. Él vio la tierra desde lejos, pero entró en la eternidad desde cerca. Dios mismo lo acompañó en su muerte. Dios mismo lo enterró. Dios mismo lo llevó a un lugar que ningún mapa podía mostrar. Porque la promesa más grande no era un pedazo de tierra. Era estar con Él. Caminar con Él. Morir en sus brazos. Y aparecer, siglos después, en el monte de la gloria.
junto al Hijo. Tú puedes hacer todo bien. Y aún así, Dios puede decirte, hasta aquí. No por rechazo. No por enojo. Sino porque Él ve el todo. Y tú, solo ves una parte. A veces oramos por la tierra. Pero Dios quiere darnos el cielo. A veces pedimos entrar. Cuando Él solo quiere que subamos. Moisés subió. Obedeció. Y descansó. Y Dios lo honró, a su manera. Quizás tú también estás en la cima de algo. Esperando que Dios te deje entrar. Orando para que se abran esas puertas. Mirando desde lejos eso que tanto has soñado. Y de pronto, Dios te dice: hasta aquí. No porque no te ama. No porque fallaste. Sino porque lo que sigue, ya no depende de ti. Él ya usó tu vida para formar caminos. Inspirar a otros. Romper cadenas. Y escribir capítulos que nadie más podía escribir. Y ahora. Es tiempo de confiar. De soltar. De subir con obediencia. Aunque no entiendas por qué no vas a cruzar. Moisés no dejó un monumento. Dejó un camino. Uno que millones recorrieron después. Y eso es lo que Dios quiere contigo también. Que tu vida marque. Aunque tu nombre no suene. Que tu obediencia inspire. Aunque nadie la aplauda. Porque los más grandes del reino no siempre llegan a la tierra prometida. Pero sí llegan al corazón de Dios. El día que Moisés murió, nadie lloró en el campamento. Pero el cielo guardó silencio. Y en ese silencio, Dios lo abrazó. No con palabras, sino con presencia. Porque cuando terminas la carrera como Él quiere, no necesitas más explicaciones. Solo necesitas cerrar los ojos, sabiendo que fuiste fiel. No todos los que caminan con Dios pisan la promesa. Pero todos los que lo obedecen hasta el final, entran en su gloria. Moisés murió en la cima. No como un castigo, sino como una firma divina sobre su historia. Porque no todos los que llegan, entran. Pero todos los que obedecen, trascienden. ¿Y tú? ¿Qué harás cuando Dios te pida subir sin garantía de llegar? ¿Obedecerás, aunque no entiendas? Si esta historia habló a tu alma, suscríbete ahora mismo. Porque aquí, en Dios habla ahora. Cada video revela lo que muchos no se atreven a decir. Pero que tu espíritu necesita escuchar. Dale like, comparte este mensaje. Y no te vayas sin dejar en los comentarios: Señor, quiero obedecer, incluso si no entiendo. Nos vemos en el próximo video. Pero no será cualquier historia. Será otra verdad. Que te hará mirar al cielo. Y decir: Dios me está hablando, ahora.